Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a hablar de política, de este panorama electoral. Y bueno, aunque por el momento hay 16 binomios presidenciales para estas elecciones del 2025, las encuestas en realidad ubican a dos de ellos como los preferidos. Se trata del actual presidente Daniel Noboa con María José Pinto, su binomio, y también de Luisa González del correísmo con Diego Borja, cada uno con unos 30 puntos más o menos, es decir, hay un 40% de la votación que se va a dividir entre 14 propuestas diferentes y de diferentes vertientes ideológicas. Y si bien pues todavía es pronto para tener certezas de lo que pueda ocurrir siguiendo este escenario, quizás sería un poco probable que un tercer candidato destaque, provocando un remesón en el tablero electoral, como ocurrió con las elecciones en las que ganó Daniel Noboa. Bueno, ¿qué puede pensar César Febres Cordero? ¿Cuál es su visión de estas elecciones que se nos viene? Y con todo lo que ha venido pasando, ¿no? Con el desgaste natural que ha tenido el gobierno de Daniel Noboa, los temas que han ocurrido con la crisis energética, su situación con la vicepresidenta, que todavía no sabemos cómo se va a resolver y que ya ha dicho el gobierno, bueno, en enero veremos, pero ya el Consejo Nacional Electoral ha hecho una advertencia también de que, bueno, tiene que cumplir la ley y tendría que encargarle su puesto a la vicepresidenta. Hay otros consejeros que tienen otras visiones porque consideran que no sería una reelección en sí, pero bueno, es un poco raro todo lo que está pasando con este panorama electoral y lo que se viene para febrero, que no es menor porque el país va a elegir a un nuevo presidente, vicepresidente y también, por supuesto, a nueva Asamblea Nacional. Así que es importante analizar este panorama electoral y todo lo que puede darse. Gracias a César Febres Cordero, bienvenido. Y bueno, ¿cuál es su visión de lo que está pasando en este momento, la fotografía electoral de este momento de cara a las elecciones de febrero? Gracias y bienvenido nuevamente, César. Muy buen día, Verónica. Un placer estar con ustedes aquí en Radio Sucesos. Considero que, aunque en particular debe ser dejado a los juristas el valor de lo que se ha presentado en contra de la vicepresidenta Verónica Abad y los argumentos del presidente, sí es notorio para todos que esta controversia sobre qué significa una reelección fue inventada, creada, generada hace muy poco, que antes de que el presidente Noboa haya querido ir a la campaña mientras ejerce funciones, eh, ya hayamos tenido eventos como por ejemplo eh, cuando Susana González, después de haber asumido la prefectura del Guayas reemplazando a el prefecto Morales, pidió licencia. Ella no fue elegida por voto popular, ella reemplazó a un prefecto elegido por voto popular, ella era viceprefecta, Ajá. ascendió y cuando quiso buscar la reelección, pidió licencia. Que el propio presidente Correa en su momento pidió licencia. O sea, hay políticos que lo han hecho antes. Parece que se entendía que la jurisprudencia de la que se vale el presidente Noboa y sus partidarios hablaba de la reelección como un conteo de periodos, no de la reelección en todos sus sentidos. ¿Ya? Yo no puedo darle a usted un criterio determinante sobre el tema, pero sí le puedo decir que esta controversia no existía hace no mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento importante para que el ciudadano lo tenga en cuenta. Ahora, eh, muchos especulan qué podría lograr Verónica Abad si finalmente le permiten asumirle el encargo de la presidencia. Bueno, más de lo que la gente piensa. 3 semanas en una campaña, 3 semanas en la otra, y hay quienes dicen que eso no es tiempo para hacer nada. Miren cómo Noboa ha tenido problemas en la gestión con unos cuantos meses en el gobierno. Pero es que para hacer daño, uno requiere un par de horas. Nada le impide, entiendo yo, nada le impide a Verónica Abad como presidenta encargada destituir a todos los ministros que quiera. Nada le impide empezar a hurgar en el trabajo del Ministerio de Finanzas o del Ministerio de Energías, a ver si encuentra algo sospechoso. Ella puede no solamente sabotear al gobierno, sino distraer a Daniel Noboa mientras está en campaña
y ponerlo en desventaja o hacerle perder una ventaja relativa sobre sus contrincantes. No por eso estoy diciendo que esto vaya a ocurrir con seguridad. Tampoco digo que si fuera a ocurrir, pues, esto sería ya razón suficiente para buscar sacar a Verónica Abad del tablero a toda costa por encima de la ley. Pero sí es una posibilidad que ya le puede hacer mucho daño a Daniel Noboa y al país si es que busca el encargo con venganza. Claro, eso sería muy, muy malo para nosotros, para la democracia, para todos. En todo caso, tal y como está la radiografía electoral en este momento, 16 binomios presidenciales, dos encuestas que ubican a Daniel Noboa y a Luisa González del correísmo, ¿hay un espacio para que quizás un tercer candidato pueda romper ese tablero o lo ve tal y como están las cosas muy difícil? Bueno, es muy temprano. Daniel Noboa, el propio Daniel Noboa, el presidente de la República, estaba muy abajo en las encuestas poco tiempo antes del primer debate, de hecho el día anterior al primer debate. Muchos comunicadores, periodistas, analistas lo tomaban como un candidato de la cola, irrelevante. Y ahora es el presidente constitucional de la República. Las cosas pueden cambiar, ¿no? Y la elección pasada no es única en todo sentido, pero sí tuvimos hechos muy particulares que la afectaron, como fueron los trágicos asesinatos del alcalde de Manta o del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ¿no? No digo que eso, y ojalá no se vuelva a repetir, no digo que eso pase en todas las elecciones, pero incluso sin esos elementos las cosas pueden cambiar muchísimo o pueden ser bastante volátiles. Recordemos cómo la primera vuelta del 2021 terminó con Guillermo Lasso y Jaco Pérez cuello a cuello y tomó un tiempo conocer quién realmente iba a segunda vuelta. Las cosas, y ese Guillermo Lasso, que entró a segunda vuelta en 2021, a principios del proceso electoral, en las encuestas que circulaban, tenía un porcentaje de un dígito. Las cosas pueden variar, ¿ya? Claro. Pero habiendo dicho eso, ¿no? Sí hay quienes hoy se perfilan un poco más. Y yo diría que hay figuras interesantes en Jan Topic por la derecha, Leonidas Issa por la izquierda. Creo que es un político interesante, Henry Cucalón, pero no veo su campaña con fuerza en este momento. Ujú. Eh, ¿Qué espacios podrían ocupar? Bueno, Henry Cucalón por ahora parece que quiere pelear el espacio del anticorreísmo, que es el que ha ocupado el presidente Noboa, sigue moviendo hacia allá. Jan Topic sigue centrado en el tema de la seguridad, se le criticó por monotemático en la última campaña. Podría ser, sin embargo, sin ganar, el beneficiario de algunos votos que puede ir perdiendo Noboa si es que la gestión de la seguridad se ve digamos, frustrada y la gente empieza a decepcionarse o se decepciona más en los meses que vengan. Si el problema va más por lo económico, Topic podría moverse por esa línea. Él se ha llamado a sí mismo con, digamos, información del Ministerio de Trabajo, valiéndose de declaraciones del Ministerio de Trabajo como uno de los principales creadores de empleo de este año y podría por esa vía presentarse a sí mismo como una alternativa viable para el país. Ya lo veremos. Por el lado de la izquierda, Leonidas Issa podría beneficiarse de la debilidad del correísmo en la sierra de su historia de conflicto con los grupos de la izquierda alternativa, de la izquierda comunitaria, ambientalista, indígena, pero también de la frustración de algunos sectores de la izquierda con las constantes derrotas del correísmo, con el exilio del líder que los distancia. Así que ahí veo unos perfiles y unas posibilidades interesantes. Pero, como decía al principio, esto puede cambiar. Y puede cambiar, de hecho, con rapidez. Así es, todavía falta bastante, como dice César, faltan los debates, falta ver qué decisión toma el presidente con este problema que tiene con la vicepresidenta, bueno, cómo eso también le va a afectar y lo que va a hacer esta señora. En todo caso, todavía es muy pronto para poder analizar lo que podría pasar, porque claro, aquí cambia de la noche a la mañana. En todo caso, eh, los candidatos más fuertes se perfilan dos, Daniel Noboa y Luisa González. ¿Cómo vemos a Luisa? No sé si es mi opinión personal, pero he visto un poco su campaña un poco apagada quizás. ¿Cómo la ve usted, César? ¿Cuál es su perspectiva de lo que está haciendo Luisa González con Diego Borja? Bueno, los resultados del proceso de unidad de las izquierdas no generaron ningún entusiasmo. La mayoría de la gente ni conoce el movimiento Reto. Y los que lo conocen se han de acordar que su líder, Eduardo Sánchez, es hijo de Bolívar Sánchez, procesado en el caso Sobornos, y que eso no es el lazo más bonito con el correísmo, ¿no? Eh, de ahí escogieron un Diego Borja que parece que era parte de un intento
eh, digamos, muy consciente, reconocido dentro de las filas del correísmo, de abrirse hacia los independientes, de abrirse hacia las disidencias, pero no les ha servido. Y obviamente no les iba a servir. Desde el principio se notó que mientras Diego Borja se daba un tour de medios diciendo, pero yo soy prueba viviente que Correa es tolerante, Correa salía en Twitter a decir, Diego Borja se equivocó, Diego Borja no tenía la razón, todo lo que hizo Diego Borja cuando estaba fuera del correísmo estaba mal, pero bueno, ahora lo recibimos de vuelta porque se puso a nosotros de frente. Pero ¿de qué vale que lo reciban de vuelta en la estructura correísta si no aceptan por lo menos una de sus críticas? Claro. Si no asumen una de sus críticas. Entonces, eso jamás va a permitir al correísmo, digamos, construir una alianza o por lo menos hacerle crear al votante indeciso que son más abiertos, que se han transformado, si el líder histórico, claro, abraza a quien viene llorando a pedirle perdón. Claro. ¿Y eso cómo le podría jugar en contra a ese binomio? Bueno, no, quitándole lo que buscaban desde el principio, ¿no? Cerrando el paso a una de sus estrategias, cerrando el Ujú. camino para una de sus estrategias y les quedará entonces repetir los años pasados. No creo que les ayude eso, no creo que quieran otra vez pasarse semanas movilizando a sus bases con gafas azules y borreguitos de inteligencia artificial. Eh, Vamos a ver qué propone el corrismo. El corrismo, si quiere ganar, debe recuperar el espíritu del 2007, el espíritu de aquí hay una política desgastada y nosotros venimos a quebrarla, venimos a romperlo todo. El espíritu del que se vayan todos ellos lo tomaron como un manto, pero ahora ellos tienen que asumir, y ese es un gran reto, ellos son parte de la nueva partidocracia, ellos son parte del nuevo sistema de partidos establecido, ellos son parte del poder. Sí, Claro. sí, sí, perseguidos a veces, exiliados sus líderes, como queramos decirlo, pero también ellos repiten con mucho orgullo, somos la primera fuerza política del país. Entonces ya no eres un rebelde. Eso es un problema con el que ellos tienen que lidiar y creo Y que bueno, con todavía un no lo techo comprenden. importante que eso les ha ido costando cada vez en cada elección, ¿no? Superar ese techo. Ciertamente, y de nuevo, muchos sucesos terribles en el 2023 que no permiten hacer una comparación exacta con el 21, pero igual en ambas elecciones es interesante que la votación de Luisa y Arauz eh, se mantuvo relativamente cerca en porcentajes y está en términos absolutos. Entonces, si el correísmo repite un resultado parecido en primera vuelta o peor, desciende de alguna manera notoria, Ujú. así llega a segunda vuelta, podría ser un golpe anímico terrible, irreparable, como dicen algunos colegas. Eh, Creo que sobre todo Pedro Donoso, el correísmo no sabe administrar sus derrotas. Es complejo el panorama, seguiremos hablando porque esto todavía tiene harta tela que cortarse. Gracias a César Flores Cordero, analista político, por estar con nosotros. Un placer, siempre a las órdenes.